Trabajo práctico de física aplicada a la aviación, tutorial 2, presentado por Caete Guzmán Arias Rolando. Docente, ingeniero Henry Jiménez, curso primero A. Ejercicio. De cierto muelle, colgamos una masa de 370 gramos y observamos que se alarga 1.5 metros, quedando en equilibrio. Dibuja las fuerzas que actúan sobre este cuerpo y determina la constante de ese muelle. En otro experimento distinto, colgamos el mismo muelle en otro objeto de 790 gramos y lo introducimos al agua destilada. El muelle queda fuera y sujeto al techo. Si el volumen del cuerpo es de 30 centímetros cúbicos, calcular cuánto se comprime el muelle en esta situación. Primer paso, identificar datos. Identificamos los primeros datos. Tenemos una masa de 370 gramos, una distancia de 1.5 centímetros, que sería 0,15 metros. Una gravedad de 9,8 metros segundo al cuadrado. Los datos del experimento 2, vemos que son la masa 2, 790 gramos. Tenemos un volumen de 30 centímetros cúbicos, que es igual a 30 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Distancia, densidad del agua, sería 1000 kilogramos centímetros cúbicos. Distancia. Vemos aquí el muelle que está suspendido en un cuerpo de él, y ese cuerpo tiene un peso que sería igual a la masa por gravedad. Vemos que se va a estirar una distancia de 0,15 metros. Encontramos la constante. El siguiente experimento, en un vaso vemos que está ahí un contenido líquido que sería el agua. Vemos el cuerpo que está sobre el agua, que está suspendido del muelle. Planteamos, para este problema debemos tomar en cuenta la fuerza constante. Fuerza constante es igual a la constante por distancia al cuadrado. Tomar en cuenta eso para posteriores fórmulas. Realizamos sumatoria de fuerzas, sumatoria de fuerza en Y, de la figura 1. Pero cuando sabemos que el resorte se estira produciendo un cambio en su constante, debemos hallar fuerza constante igual a fuerza constante menos peso es igual a masa por gravedad cuando está en movimiento. Ahora, utilizando los datos del gráfico 2 y usando los datos del gráfico 1 y aumentando el empuje cuando lo sumergimos en agua, como vemos en el gráfico 2, obtenemos el peso, el empuje y la fuerza constante. Sumatoria de fuerzas en Y del gráfico 2. Luego vamos a hacer ir produciendo debemos tomar en cuenta la distancia X que se estira del muelle y el empuje hallado, que sería igual a la densidad de líquido por gravedad por volumen. Ahora ejecutar. Como podemos observar en la anterior fórmula, fuerza constante menos peso es igual a masa por gravedad. Desarrollando la fuerza constante tenemos la fórmula de la constante por distancia al cuadrado, y reemplazando podemos hallar la fórmula de la constante es igual a masa por gravedad sobre distancia al cuadrado. Hallamos la constante que sería 16.132 pascales. Para el segundo experimento, la sumatoria de fuerza de Y, despejamos toda la fórmula obteniendo distancia al cuadrado es igual a masa por gravedad más densidad de líquido por gravedad por volumen, todo sobre la constante. Reemplazando los datos, encontramos la distancia de 0,0223 metros. Evaluar. Hallamos la constante mediante la sumatoria de fuerzas y aplicando la fórmula de la constante, hallamos la fuerza constante, hallamos la constante que sería 16.132 pascales. En el experimento 2 obtenemos el empuje por el líquido del agua y usando su sumatoria de fuerzas obtuvimos la distancia de contracción del muelle.
Trabajo práctico de física aplicada a la aviación, tutorial 2, presentado por Caete Guzmán Arias Rolando, docente, ingeniero Henry Jiménez, curso primero A. Ejercicio. De cierto muelle colgamos una masa de 370 gramos y observamos que se alarga 1.5 metros, quedando en equilibrio. Dibuja las fuerzas que actúan sobre este cuerpo y determina la constante de ese muelle. En otro experimento distinto, colgamos el mismo muelle y otro objeto de 790 gramos y lo introducimos al agua destilada. El muelle queda fuera y sujeto al techo. Si el volumen del cuerpo es de 30 centímetros cúbicos, calcular cuánto se comprime el muelle en esta situación. Primer paso, identificar datos. Identificamos los primeros datos. Tenemos una masa de 370 gramos, una distancia de 1.5 centímetros, que sería 0,15 metros, una gravedad de 9,8 metros segundo al cuadrado. Los datos del experimento 2, vemos que son la masa 2, 790 gramos. Tenemos un volumen de 30 centímetros cúbicos, que es igual a 30 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Distancia, densidad del agua, sería 1000 kilogramos centímetros cúbicos. Distancia. Vemos aquí el muelle que está suspendido en un cuerpo de él, y ese cuerpo tiene un peso que sería igual a la masa por gravedad. Vemos que se va a estirar una distancia de 0,15 metros. Encontramos la constante. El siguiente experimento, en un vaso vemos que está ahí un contenido líquido que sería el agua. Vemos el cuerpo que está sobre el agua, que está suspendido del muelle. Planteamos, para este problema debemos tomar en cuenta la fuerza constante. Fuerza constante es igual a la constante por distancia al cuadrado. Tomar en cuenta eso para posteriores fórmulas. Realizamos sumatoria de fuerzas, sumatoria de fuerza en Y, de la figura 1. Pero cuando sabemos que el resorte se estira produciendo un cambio en su constante, debemos hallar fuerza constante igual a fuerza constante menos peso es igual a masa por gravedad cuando está en movimiento. Ahora, utilizando los datos del gráfico 2 y usando los datos del gráfico 1 y aumentando el empuje cuando lo sumergimos en agua, como vemos en el gráfico 2, obtenemos el peso, el empuje y la fuerza constante. Sumatoria de fuerzas en Y del gráfico 2. Luego vamos a hacer ir produciendo debemos tomar en cuenta la distancia X que se estira del muelle y el empuje hallado, que sería igual a la densidad de líquido por gravedad por volumen. Ahora ejecutar. Como podemos observar en la anterior fórmula, fuerza constante menos peso es igual a masa por gravedad. Desarrollando la fuerza constante tenemos la fórmula de la constante por distancia al cuadrado, y reemplazando podemos hallar la fórmula de la constante es igual a masa por gravedad sobre distancia al cuadrado. Hallamos la constante que sería 16.132 pascales. Para el segundo experimento, la sumatoria de fuerza de Y, despejamos toda la fórmula obteniendo distancia al cuadrado es igual a masa por gravedad más densidad de líquido por gravedad por volumen, todo sobre la constante. Reemplazando los datos, encontramos la distancia de 0,0223 metros. Evaluar. Hallamos la constante mediante la sumatoria de fuerzas y aplicando la fórmula de la constante, hallamos la fuerza constante, hallamos la constante que sería 16.132 pascales. En el experimento 2 obtenemos el empuje por el líquido del agua
y usando su sumatoria de fuerzas obtuvimos la distancia de contracción del muelle. Puta,